vuelta, Ricardo, amigos, para hablar de el voto indígena, la participación de la población indígena en el Perú, y que está con nosotros Milagros Suito. Ella es directora de Educación e Información Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta propuesta que están llevando junto con otras instituciones como Transparencia sobre esta representación o cuota indígena. Sí, al respecto, cabe precisar que esta propuesta se viene trabajando ya hace algunos meses con la Asociación Civil Transparencia y la Fundación Friedrich Ebert aquí en Perú. Y la idea de este proyecto que se va a seguir todavía trabajándose el siguiente año es presentar por lo menos un estudio aproximativo, ¿no?, exploratorio de los mecanismos que pueden resultar más efectivos para la representación política en el Parlamento, en el Congreso, ya que existe una ausencia de mecanismos formales que garanticen o aseguren la participación de los pueblos indígenas en nuestro país, ¿no?, considerando además que tenemos, según el último censo, en el que por primera vez se hace la pregunta de autoidentificación indígena, son la cuarta parte de ciudadanos que se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo originario o población afroperuana. Y en términos absolutos es uno de los primeros países, o el primer país que tiene la mayor población en América Latina, y el tercero después, ¿no? Tenemos Bolivia o México, países que cuentan con mayor población indígena en sus países. Y en estos países que ha mencionado, ¿cómo se produce esta participación indígena? Seguramente hay un benchmark que se está considerando. Sí, justamente en estos talleres lo que se está procurando es también mostrar cuáles son estos mecanismos de representación, estos mecanismos especiales que garanticen la participación. Y en muchos de los casos se han adoptado mecanismos como el de reserva de escaños o circunscripciones electorales especiales, que son los mecanismos que no solo garantizan el acceso, sino la representación, porque lo que sucede aquí es que en nuestro país el diseño electoral lo que ha regulado es un mecanismo de acción afirmativa a partir de a partir de un requisito obligatorio que los partidos políticos y movimientos regionales tienen que cumplir para participar y conformar su lista de candidatos, que es un porcentaje mínimo del 15%. Pero según además todos estos talleres, lo que hemos también escuchado de los líderes y lideresas indígenas, incluso de candidatos y candidatas, ex candidatos indígenas que han participado en estos últimos procesos electorales, es que la cuota genera una división y una fragmentación, ¿no?, de su identidad. Porque la cuota, si bien es cierto, como medida de acción afirmativa ha sido efectiva para el caso de las mujeres, pero en el caso de los pueblos indígenas funciona un poco distinto, porque lo que hace más bien es cancelar un poco la identidad y más bien se escribe a un modelo más asimilacionista, porque lo que está en tensión son la cosmovisión, la identidad de este grupo, de los pueblos indígenas, en un sistema más formal, ¿no?, de partidos políticos donde digamos, los usos y costumbres de los pueblos indígenas no necesariamente tienen esta articulación, ¿no? ¿Y cuál es el interés de los partidos políticos justamente poder llevar este tema? Bueno, es justamente la idea también de este proyecto es hacer esta presentación de este estudio también dirigido a las organizaciones políticas y poder también escuchar sus propuestas o sus opiniones respecto a este tema. De hecho, muchos de los partidos políticos en los últimos procesos electorales, algunos han considerado dentro de sus propuestas de planes de gobierno o algunas propuestas específicas en favor de los pueblos indígenas, pero todavía pues sigue siendo un tema que no necesariamente está en la agenda de las propias organizaciones políticas. Claro, y nos preguntábamos antes si dentro del interior del país, en las regiones, ya hay participación de pueblos indígenas, o sea, las agrupaciones políticas los convocan, hay líderes de base que obviamente están vinculados con este tipo de participación, también le van a dar la posibilidad de que justamente puedan tener estos espacios. Para obviamente llegar al Parlamento, tener participación, hay que entrar primero a un partido político o alguna unidad de base. Justamente una de las preocupaciones de todos los que han asistido en estos talleres es
los problemas que se enfrentan al momento de participar bajo un modelo distinto, ¿no? Que no es el que ellos esperan, ¿no? Sino que hay estas tensiones en el modelo formal que tiene nuestra legislación, y lo que ellos han manifestado es la posibilidad de poder también crear sus propias organizaciones políticas étnicas o indígenas como un mecanismo que pues, les pueda garantizar también participar en la vida política, ¿no? Entonces hay todavía una tensión porque en muchos de los casos las cuotas electorales también han servido para fragmentar esta identidad, pero también sienten que los buscan justamente en épocas electorales para cumplir este requisito y los ubican en posiciones poco elegibles, ¿no? Entonces, esas son las preocupaciones, de hecho, y la poca eficacia de pronto que ya se está teniendo de la aplicación de un mecanismo como este, y sobre todo si es que ya se está discutiendo un mecanismo que en otros países, por lo menos teóricamente o académicamente, resultan siendo más efectivos. Eso se está discutiendo, la posibilidad de que hayan circunscripciones electorales, ¿no? Reserva de escaños con circunscripciones electorales específicas, la posibilidad de que puedan ellos o no tener una forma de participación no necesariamente a través de los partidos políticos, sino formar sus propias organizaciones. Y también otra preocupación que nos trasladaron y que se viene también ya estudiando es la representatividad, ¿no?, de los candidatos o candidatos, por ejemplo, en el caso de la cuota, si representan o no a los pueblos indígenas. En muchos de los casos no necesariamente ha sido así, y por eso es que también es importante que se discuta el mecanismo. ¿Quién es el que va a dar este refrendo? El juez, el jefe de la comunidad, el APU. Entonces, todas estas digamos, cuestiones se han venido discutiendo en estos talleres. Sí, hay más elementos antropológicos, en verdad, que políticos, ¿no? Porque ¿quién es el líder y quién finalmente es el que tiene la capacidad de expresar a su comunidad, ¿no? O sea, hay un tema de representación bien relevante en este caso, ¿no? Así es, así es. ¿Y en la actualidad hay algún representante, alguna autoridad que provenga justamente de estos grupos indígenas? Uno de los problemas que hay es que, por lo menos de lo que nosotros hemos podido identificar, desde el 2012 en adelante, han sido 7 congresistas indígenas electos, ¿no? Esa es la información con la que contamos, porque no existe un mecanismo que garantice su participación, y por eso es que la discusión ahora, el debate con las propias organizaciones, porque el jurado ha venido promoviendo ya desde hace varios años, a partir de la creación del año 2016, de este grupo de participación política indígena, que es un grupo permanente. Y en este espacio lo que se ha venido haciendo es justamente evaluando, por un lado, la aplicación de los mecanismos existentes. En el caso del ámbito subnacional se presentó una iniciativa legislativa para, digamos, cambiar este diseño electoral de cuota a una suerte de reserva de escaños, ¿no? Entonces se planteó este proyecto de ley en el año 2017, se trabajó con las organizaciones, y ahora lo que estamos evaluando justamente cuál sería el mecanismo idóneo para una situación también compleja. Tenemos 55 pueblos indígenas, cada uno tiene con reivindicaciones, identidades seguramente propias, entonces hay que empezar la discusión y luego ya evaluar técnicamente, de acuerdo también a nuestra legislación, a nuestro marco constitucional, lo que resulte más viable, pero eso lo tienen que discutir las propias organizaciones. Muy bien, te queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros. Es un tema relevante por lo que has mencionado. Hay una población importante que todavía no está representada, y ojalá que este tipo de iniciativas, ¿no, Ricardo?, permitan justamente que estén en el Congreso. Y que los partidos políticos tomen interés real. En serio, ¿no? No solamente, como has indicado, para llenar una lista. Así es. Muchísimas gracias por haber venido, Milagro Suito, representante del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias. Muy bien, y nos vamos a ir con otra imagen, la primera cuadra de la avenida Grau en los años 30. Ahí está. Totalmente libre, sin esa contaminación. Imagínate. Y el tránsito que caracteriza ahora esta primera cuadra de Grau, que ahora está bastante, pero bastante repleta durante el día y la noche. Así es, y bueno, en verdad tiene estas reminiscencias europeas que hoy día ya no vemos con tanta demografía desbordada. Y no hay bypass igual.
Nos vemos mañana, entonces les pedimos que compartan esto en sus redes sociales, está en YouTube y como siempre le dan un like si les ha gustado. Hasta entonces. Hasta mañana.